Empezamos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos por estar aquí. Entonces, vamos a hablar hoy de unos conceptos que tienen que ver con fonética, entonación, acento, pronunciación, todos conceptos un poco muy intuitivos, pero que corresponden a cosas diferentes. El tema de mi presentación tiene que ver con mi línea de investigación principal en la universidad, y es el aprendizaje y la enseñanza de la pronunciación. ¿Se da una enseñanza y un aprendizaje? ¿Cómo se da? Y si se da, ¿es efectivo o no? En la mayoría de los casos, mi experiencia me ha mostrado que no es así. Entonces es un área que vale la pena investigar y mirar si es relevante y por qué puede ser relevante, ¿vale? Aunque esta es una presentación un poco magistral, para mí es importante que en diferentes momentos haya interacción entre ustedes, que comenten ciertos aspectos de los que vamos a hablar. Entonces no está centrado únicamente en lo que yo les voy a mostrar, sino también en un poco de reflexión intuitiva, no teórica, muy importante, sobre los temas de los que vamos a estar hablando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este es el tema. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿El español se habla rápido? ¿El italiano se canta? ¿El alemán es cortado? ¿Qué otras características podemos dar al español, estas lenguas o a otras lenguas? ¿Qué se dice normalmente? ¿Qué se piensa normalmente? El italiano, no, es que el francés es la lengua del amor. El francés es la lengua del amor, ese es uno que se escucha mucho, exacto, muy bien. ¿Algo más de estas lenguas, de otras? ¿Cómo? El español es muy plano en entonación. El español es muy plano, ok, muy bien. ¿Otra? Hay gente que asocia el español con la música y entonces le suena muy melódico y la canción y el Caribe y cosas de este tipo. Ok, a veces hay percepciones un poco contradictorias de que puede ser una lengua muy plana y al mismo tiempo tiene mucha melodía, mucha música. Pueden subsistir las dos, no es un pero, es un y. Puede ser plana y tiene melodía, depende cómo se perciba. Muy bien. ¿Otra? ¿Otra lengua? Que el árabe se escupe. Más fuerte. Que el árabe se escupe. Que el árabe se escupe. Muy bien. Yo escucho eso mucho del holandés, por ejemplo. Que el holandés se escupe, ¿sí? He escuchado holandés. Esas son todas percepciones válidas para personas que obviamente no tienen que ser lingüistas. A mí algo me suena de esta manera y yo lo describo dentro de las palabras que yo tengo, las palabras a las que tengo acceso. Yo voy a decir, la curva entonacional se diría, digo, me suena que escupe. Así hablamos en términos generales, ¿sí? ¿Otra idea? También hay que tener en cuenta que el español se habla en muchos sitios, hay muchos dialectos y, por ejemplo, a los andaluces nos perciben de una manera, nosotros percibimos a los gallegos de otra, a los catalanes de otra y hay distintas percepciones y a vosotros de Latinoamérica de otra manera. Entonces ahí los argentinos son totalmente distintos. Exacto. O sea que tampoco se puede hacer nunca generalizaciones de este tipo, aunque las hacemos constantemente. Incluso aquí en Andalucía no es lo mismo alguien de Sevilla que alguien de Almería, que alguien de Murcia, que alguien de cualquier otro sitio de la geografía española, ¿no? Exacto. El acento es una cuestión que hace parte de la vida de cualquier persona, tanto en lengua materna como en lengua extranjera. Es una noción transparente, es como, ahí está, y es diferente, y es raro, y tiene un cantadito, ¿cómo? Ay, no sé. ¿Sí? Es una parte muy intuitiva, y eso lo vamos a mirar a través de esto. Normalmente no lo vemos en nuestra lengua materna, hasta sentimos que no tenemos acento, independiente de dónde vengamos. Pero cuando se trata de otro dialecto u otra lengua, es claro, no, eso suena diferente. Vamos a mirar cómo caracterizamos esto. Para caracterizarles esto les cuento. Yo tengo como 3 líneas de trabajo. Una es didáctica para futuros profesores de español. Otro es enseñanza de español como lengua extranjera. Y otra es mi línea de investigación, que es lo que les acabo de comentar. Entonces, una parte, mi formación teórica es en lingüística, fonética y fonología. Y hubo ahí, como siempre, un contraste entre la formación teórica y el mundo real. Entonces, yo, como geek que soy, me encanta todo lo que tenga que ver con fonemas, alófonos, diacríticos y todo lo que ustedes pueden haber visto en su teoría de fonología. Tienen el lunes un examen, o sea que... Estudien mucho. Y eso es muy diferente de lo que yo me he venido encontrando cuando estoy con personas que quieren aprender la lengua, que tienen niveles altos de la lengua y que esta teoría, para los cuales esta teoría no funciona mucho.
Entonces son dos puntos diferentes que funcionan, pero depende de cuál es mi interés. A mí como lingüista me encanta, pero si mi estudiante lo que quiere es simplemente darse a entender, no le implican mucho nuestros conceptos, no los necesitan. Vamos a hablar de esto, ¿vale? Entonces, este tema que vamos a hablar hace parte de un seminario que yo doy a lo largo de un año completo en la universidad. Entonces se darán cuenta las limitaciones correspondientes para adaptarlo a una hora o un poco menos del tiempo que vamos a tener acá. Una parte es la parte teórica, que entendemos por acento, por pronunciación. Otra es la parte de cómo enseñar pronunciación. Y la otra parte es qué hacemos cuando queremos enseñar pronunciación sin tener formación en lingüística. Entonces son 3 líneas, yo aquí tengo una combinación un poco de todas, pero quiero que miren que es imposible abordarlo todo en profundidad. Todo es como una visión un poco general para que si tienen curiosidad en el tema, lean más al respecto, ¿vale? Entonces, tengo aquí una pregunta que es interesante y ¿es posible aprender el acento en una lengua extranjera o es una causa perdida? Esa es la pregunta realmente que muchos estudiantes de lengua extranjera se preguntan, ¿sí? Por eso me parece interesante abordarla. Esto haría parte de una segunda charla. Entonces, es un tema interesante, pero lo más probable es que lleguemos a tocarlo levemente, ¿vale? ¿Bien? Perfecto. Como vamos a hacer esto interactivo, yo aquí tengo una foto que me gusta mucho. Quiero que ustedes hablen 2, 3 personas con esta imagen y piensen en qué piensan. ¿Qué conceptos, ideas, recuerdos traen con estas palabras? Solamente coméntenlos y no se piensa mucho lo que venga intuitivamente. Si vienen conceptos teóricos, bien. Si no, también es correcto. ¿En qué piensan cuando ven esta imagen? ¿Qué asocian con esto? 5 minutos, 3, 2 personas. ¿Qué pienso cuando veo esta imagen? Bueno, que todos hablamos de manera diferente, pero a pesar de eso nos podemos entender y eso es lo más válido en este sentido, ¿no? Buscar el entendimiento, a pesar de tener acentos o de tener lenguas diferentes. Sonidos distintos, grafías distintas, ¿no? Cuando ves esa diferencia. Signos de puntuación, ortografía, pero eso no es la barrera para que podamos comunicarnos, ¿no? Aquellas que son como especiales, ¿no? Tenemos en diferentes lenguas, el español, la ñ me asocio con el español como lengua extranjera, tenemos ahí beta, gamma, ¿no? El griego, tenemos una IO que me recuerda el ruso, por ejemplo, algo del polaco, signos de admiración, ¿no? Que podemos gritar, etcétera, pero al fin y al cabo pues estamos en comunicación. Muy bien. ¿Tú quieres dar tu opinión? ¿Te puedo grabar? No. ¿A quién puedo grabar? A ti, Alejandro. No. Venga, si no te importa. Pues yo cuando veo las fotos veo comunicación y veo también algunos fonemas y Con la mente en los fonemas. pienso en lingüística. Sí, ¿te trae buenas sensaciones? Claro, claro. Sorry. Bueno, ¿qué palabras tenemos? Quien tenga una palabra la dice fuerte y todos escuchamos. Ortografía y lenguaje europea. Perfecto, ortografía y lenguas europeas. ¿Otra? Pueden simplemente gritarla, no importa. Pero fuerte, solamente eso, pero fuerte. Torre de Babel, bien. ¿Otra? Interferencia. Bien. ¿Otra? Variedad. Variedad. Dialectos. Dialectos.
¿Acaban de terminar un seminario en fonética y fonología y no se les ocurre nada, chicos? El examen se ve difícil. ¿Algo más? Con esto tenemos nociones más aplicadas, exacto, a lenguas europeas, pero tiene que ver directamente con comunicación. Estas son muchas de las palabras en las que ustedes pudieron haber pensado, ¿sí? ¿Me puedes ayudar a leerlas, por favor, tú? ¿Puedes leer estas palabras? Sonidos, tildes, culturas, letras, fonemas, pronunciación, difícil, extranjeros, fonología, lengua, escuchar, entonación. Todas las dijeron, no públicamente porque les dio vergüenza a último minuto, pero sí las dijeron. Todas las estuve escuchando, ¿sí? Este es el panorama de lo que entendemos por pronunciación y por acento. Y esto es el panorama de palabras generales con las que alguien empieza a entender qué es el acento sin una formación específica teórica. Entonces, esta es nuestra base para empezar a entender qué es eso, qué es el acento. Entonces, para eso yo les voy a dar un contraste, uno, entre mi formación como lingüista. Mi formación como lingüista fue algo a lo que yo llegué simplemente porque en algún momento en mi formación de pedagogía para lenguas extranjeras me di cuenta, más que las lenguas extranjeras, lo que a mí me gusta es la lingüística, es entender cómo funcionan no solamente estas tres, sino todas las lenguas del mundo. ¿Cómo es posible que a través de determinados itinerarios de reglas se logren estructurar las lenguas del mundo? ¿Cómo es que en sonidos que suceden en una zona de 15 centímetros existan más de 200 lenguas diferentes? Me pareció increíble que algunas lenguas tengan predominancia por unos sonidos, otras por otros, que en otras existan sonidos que son como, ¿y esto es una consonante? Y que todo eso subsiste en este mundo. Este fue mi interés lingüístico y me di cuenta. Lo que a mí me encanta es la fonética, los sonidos con los que se estructuran el mundo que podemos denominar a través de una lengua. Esto fue lo que me gustó. Y yo dije, bueno, tengo mi formación lingüística, teórica, y llegué al mundo real, el que era profesora. Y en el mundo real en que era profesora, a mis estudiantes, depende de sus objetivos, no les era tan relevante el que es un fonema o un alófono, o un diacrítico. No les era tan importante. Ellos querían poder hablar y expresarse a través de esto, fuera francés, inglés, español o alemán, cualquiera de las lenguas. Entonces tuve un choque de intereses frente a mi amor a la lingüística teórica y las necesidades del mundo real. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Es el área que me gusta y ellos quieren aprender a pronunciar bajo lo que entienden por pronunciar, y yo no voy a acercarme a ellos desde una terminología. Mis estudiantes quieren poder hablar sobre algo y yo no les puedo llenar de teorías sobre lo que es el indicativo o el subjuntivo en contextos de opinión. Eso no es lo que necesitan. Entonces, ese fue como mi primer momento de mirar qué puedo hacer con la pronunciación y con el acento, cómo puedo transmitírselos. Vamos a mirar un término que me parece muy importante de todos los que hemos visto, y son posibles acepciones del término acento, ¿vale? ¿Te puedo pedir a ti, por favor? ¿Puedes leer la primera? Sí. Acento. Conjunto de las particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas que caracterizan el habla de un país, región, ciudad, etc. Esta es como la más general, y las dos siguientes son un poco más alternativas. ¿Te puedo pedir a ti, por favor? Número 2. Es la forma particular e imperceptible para los nativos de cantar una lengua bajo diferentes influencias geográficas, sociales, etc. Entonces, ampliamos las características fonéticas para poner un concepto muy interesante pero muy ambiguo, y es la idea de cantar en una lengua, ¿sí? Yo no estoy siguiendo una partitura, pero de alguna manera todos tenemos un ritmo que se aprende inconscientemente. Así lo ampliamos de esta manera. Y tenemos número 3, por favor. Es la organización rítmica que las lenguas hacen de sus respectivos sonidos. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros más o menos con el concepto? No vamos a ahondar en fonética, fonología. Vamos a mirar esta concepción, esta idea de acento, un poco general. ¿Bien? Entonces, los acentos no solamente son referentes de cómo una lengua organiza sus sonidos, son referentes de muchos tipos diferentes, como estética, prestigio, poder, educación, aculturación e identidad. Me gustaría, en
de nuevo unos 3 minutos que ustedes intenten explorar cómo es un acento un referente de estas cosas. ¿Lo ven? ¿Tienen algún ejemplo que pueda identificarse con alguno de ellos? Un poco. 5 minutos, 3 minutos, de nuevo los grupos. 2, 3 personas. ¿Cómo? Vale. 2 o 3 minutos, ¿vale? Sí, El resto da para mucho más. Hablando de los acentos y del prestigio, por ejemplo, que ellos proporcionan, recuerdo en el ruso, si hablamos de la variedad moscovita, que pronuncia como as, las o átonas, eso nos demuestra, cuando oímos a una persona con ese tipo de pronunciación, nos demuestra que ha sido bien educada, que sigue las reglas de la capital y que es culta, ¿no? Entonces nos demuestra prestigio. En cuanto a mí personalmente, yo tengo un acento del suroccidente colombiano, ahí voceamos, ahí pronunciamos de otra manera y es tan importante esa manera de comunicarnos con este voceo que ha llegado a las campañas políticas, a los medios de comunicación, etcétera. ¿Qué más? Ejemplos de estética, los vemos en obras literarias, cuando quieren construir ciertos tipos de personajes, nos muestran estos cambios y estos tipos de acentos, tratando de llevarlos a la literatura, ¿no? ¿Qué más? En aculturación, cuando nos tratan de mostrar las normas urbanas en el colegio y de cómo la lengua local se hace importante para poder llevar de manera satisfactoria las relaciones entre los diferentes miembros de una comunidad lingüística. Y bueno, ya está, al fin y al cabo todo esto son maneras de formar una identidad, ¿no? Una personalidad de acuerdo a tu acento y a cómo hablas, a cómo cantas tu lengua. ¿Para qué crees que sirve esta identidad? ¿Sirve para formar grupos? ¿Sirve para identificarte con los tuyos? Sirve, sí, sobre todo para que tú te sientas parte de un país, de un territorio, de un grupo social, para que consigas amigos, para que te sientas de alguna manera persona, ¿no? Y ahora que llevas aquí unos meses en Andalucía estudiando un máster, ¿cómo percibías cuando llegaste a los andaluces frente a otras variedades de español de España? ¿Y cómo los percibes ahora después de conocerlos y acostumbrarte? Ha sido un proceso, sí, de adaptación. Yo soy colombiano. ¿Cuál era tu idea previa? Mi idea previa era de gente relajada, de gente muy abierta, muy amable, y así ha sido, pero terminas entonces con esa amabilidad, terminas metiéndote entre ellos y terminas hablando como ellos para hacerte entender, porque a veces tú con otra variedad del español te sientes un poco limitado y parte de la adaptación de este proceso es aprender a adaptarte lingüísticamente y hablar como ustedes lo hacen. Claro, y esos prejuicios, por ejemplo en Rusia, donde tú das clases de español, hay prejuicios, por ejemplo, si llega un profesor andaluz que habla en andaluz, ¿cómo lo reciben los demás colegas y los estudiantes? Sí, eso nos pasa. A ver, muchos de nuestros estudiantes en Rusia vienen sobre todo a Granada o a Cádiz a hacer pasantías, intercambios y regresan a la universidad y con el acento andaluz, con las particularidades fonéticas y gramaticales de aquí, y decimos, bueno, pero ¿qué han hecho con su español? Si nos hemos esforzado 4 años en la universidad en hacer el español neutro, en el de Castilla, en esto y lo otro, y ahora ustedes llegan y en 4 meses han destruido todo, pero ha sido un proceso de sensibilización para todos, tanto para los estudiantes como para los profesores, demostrar que el español es una lengua muy rica y que hay que apreciar y mirar el lado positivo de esa diversidad que tenemos internamente como hispanohablantes. Y cuando tú llegaste a Rusia, bueno, ya luego... Bien, me encanta que estemos hablando del tema. ¿Cómo es un acento un referente de estética? ¿Una idea? ¿Cómo es un referente de estética? Que se usa en canciones, por ejemplo. Por ejemplo, sí, se usa en canciones. ¿Otro? ¿Algo más? Ustedes tienen mutismo selectivo. Muy interesante. Muy interesante. ¿Cuándo más?
el simple hecho de que a mí un acento me resulte bonito o no bonito es un referente de estética. En muchas maneras se aprende por cuestiones históricas, sociales, etcétera, que a uno le guste o no le guste algo, pero yo puedo decir auténticamente a mí un acento me gusta, otro no me gusta. Eso es un referente estético, como un color, ¿sí? Eso es un referente en ese sentido. También depende en qué texto lo encontremos. ¿Cómo es un referente de prestigio? Un acento. Porque en ciertas regiones, como por ejemplo, bueno, los habitantes de ciertas regiones como los andaluces, cuando van a Madrid, cambian su acento para no ser simplemente rechazados. Sí. Sí. ¿Cómo? O un tipo de voz, una manera de que te digan, ay, eres andaluz, cuéntame un chiste. Cuéntate un chiste. Sí, exacto. ¿Sí? Sí, hay variedades que cuentan con más prestigio que otras y con base en eso los hablantes tienen la opción de adaptarlo o de defender su identidad a través del mismo. Ahora, el acento hace tan parte de uno que el intentar cambiarlo es un esfuerzo un tanto sobrehumano. Yo puedo intentar hablar con acento de Chile, pero después de 2 frases mi cerebro ya no da más porque no soy yo, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con esto. ¿Cómo es un referente de poder? Podemos hablar no solamente de acentos de español, sino de cualquier lengua. ¿Cómo? Que se ha hablado en el sitio donde la capital, en el sitio donde resida el poder del país, por ejemplo, para la francofonía, el referente es el francés del país. Exacto. Aunque hable muy distinto, aunque te pronuncie. Es que si pongo un ejemplo del francés, que no sepa francés, pues no diría, pero el sonido Sí. son muy diferenciados en zonas francófonas y en París no lo distinguen. Exacto. Y hay zonas que están empezando a no distinguirlo Sí. históricamente. Sí. Esta parte es muy bonita al momento de alguien aprender una lengua extranjera con el acento particular del profesor de esa lengua. Y en mi caso, por ejemplo, en portugués, yo aprendí portugués de Río de Janeiro. Y yo no sabía que esa no era la variedad culta. Nunca supe, me sonaba lindo y lo aprendí. Y luego me dijeron, pero no hablas como paulista. Y yo ni siquiera, y nunca lo supe, pero ya había un lazo emocional y yo no voy a cambiar el acento. Y pasa lo mismo, ¿sí? Con lenguas por el estilo. En esto tengo una pregunta. ¿Qué es primero, lengua o dialecto? Un poco como la pregunta del huevo y la gallina. ¿Qué es primero, lengua o dialecto? Dialecto. ¿Por qué? Ideas. ¿Por qué crees que es primero? No sé. Ay, porque la lengua tiene sus estructuras y sus gramáticas y tal. O sea, pero claro, el dialecto está en la lengua. Entonces. Esto es explorativo. Aquí yo no espero que nadie sea experto. Todo esto es muy intuitivo. Esta presentación es muy intuitiva. Sí, eso puede ver. ¿Alguna otra idea? Siempre la lengua acaba siendo el dialecto con mayor poder. Pensamos en Italia, un conjunto de dialectos donde uno de ellos se erige como fuente principal, y en España pues igual, cuando la gente dice habla español, esa variedad en realidad muchas veces es castellano, no es en español y hablamos otras regiones. Vamos a mirar muy rápidamente, porque no es el tema, cómo surgen las lenguas que ahora denominamos lenguas romances. Las lenguas romances todas en algún momento fueron dialectos del latín, distribuidos a lo largo del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, una comunidad quería declarar autonomía y en función de declarar autonomía hacía de una lengua un instrumento político, ¿sí? Nosotros vivimos acá y tenemos una lengua y se constituía como lengua. Querría decir que era el único dialecto que se hablaba ahí. En zonas de contacto podía haber una mezcla, como hablamos del alemañol, del portoñol, gracias, del portoñol, ¿sí? Pero se le da reconocimiento político a un dialecto. Normalmente son muchos los dialectos y en el ánimo de estandarizar y dar algo oficial, crece una lengua o se crea una lengua. El francés, por ejemplo, es una lengua creada a toda la semejanza posible del latín, pero eran muchos dialectos alrededor. Entonces, en realidad, lo primero es el dialecto y después viene una imposición política por algún momento de la historia y nace la lengua como tal, ¿sí? Es una lengua, no solamente la idea de que yo pronuncio la cultura, una lengua es un asunto político,
Si no, miremos qué pasó con Yugoslavia. ¿Sí? Es un asunto político totalmente. ¿Cómo es, siguiendo con este orden, perdón porque me fui por lingüística histórica, cómo es un acento un referente de educación? Dime. Puedes asociar ese acento a las clases más pudientes o a las más nobles. Sí. Nobles de pobres. Sí, sí, se entiende. Sí. Muy bien, exacto. Bien. En la mayoría de los casos, ¿sí? También la idea de que la zona central con el acento estándar, aunque sea algo creado, es la que mantiene la mayor cantidad de centros, tanto económicos como educativos. Entonces se espera que la persona que aprenda en ese lugar tenga el acento estándar, ¿sí? Y a mayor distancia de este lugar, mayor la presencia de un dialecto diferente que lo identifique como una persona no cualificada o no integrada a la urbe. ¿Es claro un poco? ¿Sí? Normalmente es de esa manera. ¿Cómo es un referente de aculturación? Yo ya manejo todos los conceptos, entonces me gustaría mirar cómo los procesan, pero yo no estoy aquí para decirles, según la RAE, no es mi estilo. El alejado del estándar. Alejado del estándar, muy bien, dime. ¿No? ¿Algo más? ¿Cómo es un referente de aculturación? Alejado del estándar, pero habría diferentes tipos, ¿no? Porque alejado del estándar, a lo mejor, por ejemplo, del español, alejado del estándar seríamos nosotros, Andalucía, alejado del estándar también sería, digamos, gente que viva en barrios pobres o comunidades gitanas, digamos, marginales que tienen otra forma de hablar. Sí. Aculturación lo podemos entender como esta parte de identidad perteneciente a un grupo, o como aculturación de la persona que empieza a familiarizarse con las rutinas y rituales de una comunidad particular de un lugar. Entonces yo puedo hablar de que una persona viene a vivir a Sevilla, sea de donde sea del mundo hispano, viene a vivir acá y después de un tiempo empieza a aculturizar, que se escuche la doble a aculturizar el acento, ¿sí? Empieza a tener particularidades que suenan sevillanas, ¿sí? Aunque puede que su dialecto sea otro. Es algo que surge a través de la inmersión en un contexto. Y eso pasa en cualquier lengua a la que nos enfrentemos en este caso. Les puse la palabra identidad resaltada por el hecho de que todos estos aspectos giran alrededor de eso. Identidad personal, política y grupal. Y si se dan cuenta, todos estos aspectos no aplican únicamente para un acento, describen una lengua. O sea, a nivel de importancia e identidad, una lengua es un conglomerado un poco más oficial, pero a nivel personal nosotros somos acentos y somos idiolectos en ese sentido. Entonces, tenemos la idea del acento estándar, pero cada uno se identifica con uno en particular, desde su lengua materna. Al aprender otra, hay de alguna manera un deseo de tener acceso a eso, pero como es tan abstracto, nunca llegamos ahí. Se queda en la parte oficial, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Entonces, quiero mostrarles aquí una parte. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? ¿Tú? Sí. Entonces, nuestro acento nos es dado sin esfuerzo, por el simple hecho de ser nativos. Pero, ¿qué sucede cuando nos exponemos a otro y queremos aprender a cantar de esta manera? ¿Y si queremos cantar más de una canción? ¿Sí? Mi acento es bogotano por el simple hecho de que mi mamá es bogotana, mi papá es bogotano, crecí en Bogotá. ¿Sí? Así de sencillo, como el hecho de los acentos de otras personas. Personas que crecen en contexto un poco más binacional, lengua materna de extranjera, pueden tener otras características, pero el acento, yo no me puedo empecinar en que habiendo nacido en Bogotá, yo quiera tener acento de Cali. Me era auditivamente imposible. ¿Sí? Un poco terca habría sido si yo hubiera querido eso, pero no funciona de esa manera. Entonces, aprendemos que el acento es una manera de cantar, evidente para mí a mi oído de bebé, ¿sí? Un acento que yo escucho desde que la mamá está embarazada, porque un bebé no reconoce las palabras, reconoce entonación y voz, desde ahí empieza a crecer el acento, ¿sí? No es un momento de que el niño nace y ahí empieza a escuchar, esto tampoco es tan grueso, el bebé logra escuchar, desde ahí tenemos acceso. Entonces, ¿qué pasa si queremos aprender a cantar más de una canción, en este caso? Vamos a mirar qué podemos hacer.
Para abordar este aspecto, tengo unas preguntas de nuevo para ustedes un poco más amplias y les voy a dar un poco más de minutos. Me gustaría que lo hablen al menos 4 personas, porque en este caso me parece muy importante que intercambien perspectivas. ¿Ven a su lado al menos 4 personas diferentes con las que puedan hablar? ¿Sí? Y si no se conocen, empiezan con un hola y se presentan. ¿Vale? Muy bien, preséntate y no el diálogo. Y si queréis participar todas, os voy a grabar, vais a ser famosas luego. Preséntate. Vale, soy Juan Pablo Duque. Tocayo. Yo también me llamo Juan Pablo. Ah, sí, vale. Sí. Mucho gusto. ¿Tu apellido has dicho que es? Duque Henao. Duque. Bueno, sí. ¿Y eres de Colombia? Soy colombiano, sí, de Cali, del suroccidente. Esto de lo que ha mencionado ella. Justo de lo que ha mencionado Acentos Andrea. totalmente distintos. Diferentes, ¿El de ella más voceamos. prestigioso, el tuyo menos prestigioso por cuestiones políticas? Pues el de ella es Bogotá, la capital, entonces sí, se considera estándar, pero el mío en mi región es cuestión también, es de prestigio y está presente, como lo decía antes, en los medios, en la vida normal, en el colegio, en la universidad, se desarrolla bastante. Vamos con las preguntas. Venga, empieza a leer las preguntas. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo aprende un niño a cantar su lengua? Hablábamos de que el dialecto es primero que la lengua y estoy de acuerdo con eso porque aprendemos a cantar en nuestras familias. Se supone que y con nuestros amigos del barrio, en la calle, es la casa y es nuestro barrio el primer lugar donde aprendemos a hablar y con quien más compartimos y ahí desarrollamos nuestro cantado, digámoslo así. ¿Cómo retienes tú una canción que te gusta si no alcanzaste a oír o a entender su letra? Es la segunda pregunta. Bueno, pues tú retienes la melodía, ¿no? Y empiezas a tararear eso que te suena, aunque no sepas esa lengua o no, pero te queda el taratán, tatatán, tatatán, el ritmo y el cantadito de la canción te suena y poco a poco vas identificando ya palabras, formas de pronunciación del cantante, etcétera, etcétera. ¿Cómo se espera que los adultos aprendan a pronunciar bien otra lengua? Tipos de ejercicios, metodología. Y lleva muchos años dando clases en Rusia, Ya llevo ¿no? 3 años dando clases. Me gusta mucho un ejercicio para la pronunciación y es el dictado mudo, ¿no? Y cuando le proponemos al estudiante que pronuncie o que ejercite su pronunciación a través de la articulación exacta y cuidadosa de cada uno de los órganos que intervienen en alguna palabra o en alguna frase, y mientras él lo hace sin emitir ningún sonido, su otro compañero pueda descifrar qué es lo que está diciendo, ¿no? Es un buen ejercicio cuando estamos en los primeros niveles, enseñarle a leer los labios para que él se sensibilice o ella pueda identificar, ¿no?, qué es lo que hace su cuerpo y su sistema fonético, fonorrespiratorio para lograr la producción de un sonido. En cuanto a la última pregunta, ¿qué casos de personas con buen acento en lengua extranjera conoces y cómo crees o sabes que lo lograron? Bueno, hablando un poco ya de mi vida personal, conozco a varios colombianos que viviendo en Rusia han logrado un acento muy ruso. ¿Cómo lo lograron? Muchos de ellos dicen que la clave ha sido encontrar una pareja, ¿sí? O encontrar una persona, tal vez no necesariamente su matrimonio, pero sí un muy buen amigo, o un profesor, o un amigo por correspondencia, ¿sí?, con el que comparten día a día. Y se vuelve entonces su confidente, su diccionario, digámoslo así, su paño de lágrimas, y es ahí cuando tú empiezas de verdad a mimetizarte y a adaptarte lingüísticamente a esa persona y hacerte realmente su par lingüístico, a compartir con ella algo más allá que simplemente una conversación, sino que te entregas.
Entonces es una muy buena forma conseguir una amistad y entregarle tu acento y que él te entregue o ella te entregue el suyo. Yo también tengo un amigo que en Estados Unidos consiguió acento casi perfecto y era porque se sentía muy identificado con la cultura, le gustaba mucho, tenía esa facilidad. Supongo que también es cuestión de aptitud, de capacidad, ¿no? De capacidad también, de abrir tu mente, yo creo también. Hay gente que en realidad no puede, que rechaza o que se siente traicionándose a sí mismo cuando adapta su manera de hablar y la verdad no es esa, simplemente tú estás dando un paso adelante para compartir y hacer que otra persona se sienta bien y que ella también ceda y logre una comunicación efectiva contigo. ¿Qué pensáis vosotros? Que estáis ya muy calladitos. ¿Te puedo grabar, no, Carmen? Sí, bueno, estamos diciendo, repite lo que... Nada, ¿te puedo grabar? Sí, sí. Que lo que hemos llegado a un acuerdo a la tercera pregunta es que realmente no entendemos que haya una buena pronunciación, solo que haya una normativa y que evidentemente una persona que hable en una lengua no suya, o sea que no es la materna suya, se le va a notar un tipo de rasgo de pronunciación que indique que no es habitante de esa comunidad hablante, por así decirlo. Porque allí en Chile, Y lo que decíamos del buen acento, que no creemos que exista un buen acento o mal acento. Pausa. Bien, ¿cómo aprende un niño a cantar su lengua? ¿Cómo? ¿Con poderes sobrenaturales? ¿Cómo aprende un niño a cantar su lengua? Ok, ¿sí? ¿Cuál es el sentido más desarrollado en un niño? El oído. ¿Sí? Del oído depende que él logre, ¿sí?, entender el mundo alrededor. ¿Sí? Esa es una parte muy interesante que vamos a ver en un momento. El sentido predominante es el oído y de alguna manera basamos el aprendizaje de la pronunciación en algo visual. Lo vamos a ver en un momento. Bien. ¿Cómo retienen ustedes una canción que les gusta si no alcanzaron a oír la letra o si ni siquiera es en español? ¿Qué pasa? ¿Qué hace uno? Dime. Tararearla. Tararearla, exacto. ¿Y uno tararea cómo? La palabra tararear es una onomatopeya preciosa porque me muestra exactamente lo que yo hago, letra por letra. Tarararara. ¿Sí? Eso es tararear. Entonces, cuando yo tarareo, yo no tengo una letra, pero ¿qué estoy repitiendo? La melodía. ¿Sí? Así operamos. Y puede ser que en español me encantó, no alcancé a escuchar, es mi lengua materna, pero no alcancé a escuchar la letra. ¿Sí? Y empiezo a tararear. Lengua extranjera, un poco más difícil si no la hablo. ¿Sí? E igual tengo la capacidad de tararear. De nuevo, el oído es más importante que el código, la melodía de lo que yo escucho. ¿Sí? Y yo puedo hablar con alguien, tú pones una canción que dice algo como y tarareo, y muchas veces funciona. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra que no dependemos del código, sino de la melodía, y la melodía es más fuerte, mucho más fuerte. ¿Sí? La música. Si estamos más o menos en el mismo camino de la idea de que una lengua se canta, no lo percibimos. Cuando ustedes escuchan a mí dirán, uy, qué acento tan fuerte de Bogotá, ¿sí? Yo no me lo escucho, yo no me lo escucho, ¿sí? Cada uno canta a su manera, después de esas reglas. ¿Cómo se espera que los adultos aprendan a pronunciar? Y aquí pongo la palabra pronunciar porque el único término que habíamos visto era acento. Estoy poniendo otro, pronunciar. ¿Cómo se espera que los adultos aprendan a pronunciar bien otra lengua? ¿Cómo han aprendido ustedes? ¿Qué experiencia tienen con esto? ¿Cómo se espera? ¿Se espera? Primero haciéndote al oído con la música, los sonidos existentes en esa lengua. Sonidos, muy bien. Y ya después, poco a poco, aumentar la cantidad de documentos sonoros en esa lengua. Por ejemplo, que tú quieres aprender inglés, o hay muchísimas canciones, pongamos el ejemplo de las canciones, canciones en inglés, tú empiezas y te das cuenta de que no es más sino es más ra. Sí, exacto, bien.
Muy bien, bien. Música es un acercamiento. ¿La música es un acercamiento para aprender pronunciación más dentro de la clase o más fuera de la clase? ¿Sí? ¿Ayuda? Sí, totalmente. Sí, pero lo vamos a mirar como, ok, digamos, más regido por la pedagogía, digamos, o más alternativo. ¿Cómo más se aprende o se espera que se aprenda pronunciación? ¿Cómo han aprendido ustedes? Con ayuda de un hablante nativo. Con ayuda de un hablante nativo. ¿Cómo? ¿Puedes desarrollar un poco la idea? Pues eso es lo que te aporta una inmersión lingüística, digamos, que entre escuchar a esa persona que te habla y tú intentar responderle en la misma lengua, a ti se te van quedando los sonidos que vas recibiendo y luego los intentas reproducir de la misma manera. Ok, muy bien, perfecto. De nuevo, fuera del aula, también efectivo. Traigámoslo un poco a cómo aprendemos más formalmente. No necesariamente porque funcione, pero al menos miremos cómo se da. Porque hasta ahora los ejemplos que hemos dado de que funcionen no suceden en la clase. Curiosamente. ¿Cómo se aprende la pronunciación en la clase? Repetición e imitación. Repetición e imitación. Muy bien. ¿Algo más? Después también, por ejemplo, si es un sonido que no está en el, pongamos el ejemplo, nosotros que hablamos español, si no está en español, buscar un sonido parecido y hacer la deformación. El ejemplo que más me repiten a mí en mi carrera, la U del francés, te dice, tienes que decir una I pero con la boca de U. Sí. ¿Sí? Sí. Hay que buscar referentes de algo similar o remotamente similar en la lengua que yo manejo, en la manera de articular que yo conozco, si es que existe. Y luego llega uno a lenguas donde no se da cuenta de dónde está nada. ¿Sí? Exacto, esa es una idea. Creo que la palabra que más prima es la idea de repetición. Repetición y puntualmente repetición de sonidos. ¿Sí? Repetición de sonidos con base en textos. Con base en textos que nosotros aprendimos a leer cuando éramos muy jóvenes desde las reglas ortográficas de nuestra lengua materna. Entonces estamos leyendo, nuestro cerebro interpreta en lengua materna como un sonido, se debe pronunciar en otra manera sin que yo tenga idea alguna, en muy pocos casos, de cómo se lleva a cabo la articulación. Aprendo la música, aprendo sonidos. Es muy diferente como normalmente se da, si es que se da. En las clases que ustedes han tenido de lengua extranjera, ¿normalmente se da el tiempo para la pronunciación? ¿O para el acento? ¿Alguna vez han tenido clases de acento? No. ¿Sí? Pronunciación quizás segmental, pero vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué casos de personas con buen acento, pueden ser muchos de ustedes por supuesto, en lengua extranjera conocen? ¿Y cómo lo lograron? Porque hay personas que piensan que es imposible. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué tienen estas personas que las hace tan especiales o con superpoderes? Dime. A los profesores que dan dicha materia, en dicho idioma, y muchas veces coinciden que se han ido durante una serie de años a vivir con la gente de ese país. Ok, es irse. Miremoslo no solamente de la idea de irse a vivir a un país de lengua extranjera. Piensen en qué pasaría si ustedes, por algún motivo, se van a vivir a Ciudad de México y se quedan allá 6 meses. En cuestión de 6 meses, el oído, que es más fuerte que uno mismo, que su consciente, va a empezar a coger patrones de entonación de los que ustedes no se van a dar cuenta. Y ustedes llaman a su mamá y dicen, tú estás hablando raro. ¿Sí? Así no se habla, pero el oído es más fuerte. Entonces, si eso sucede con dialectos de mi lengua materna, obviamente también va a pasar con lengua extranjera. Pero en lengua materna yo tengo el mismo código. Entonces es como un paso de aquí a acá. Mi oído me ayuda. Con lengua extranjera es filtrar reglas de ortografía, a recordarme de la gramática diferente y el oído que me ayude. Son muchos pasos diferentes, pero también se da en inmersión. Esa es la esperanza para el que tiene la oportunidad de la inmersión y los que no. Hay gente que consigue hacerlo simplemente imitándolo a partir de vídeos y de cantantes. Hay gente que consigue cantar como si fuera un norteamericano sin haber salido de aquí. Sí. Por la imitación y el esfuerzo. Sí. Es muy autoguiado, ¿no? Como la persona que se dedica a eso es muy autoguiado, que diga yo me dedico a eso y lo escucho y me expongo,
Pero obviamente cuando no estamos en el contexto es muy difícil, muy difícil. No todas las ciudades son como Sevilla, donde hay tanto tránsito de estudiantes internacionales. Aquí es muy factible encontrar un tándem. Hay otros lugares en que no. Y la persona que hace necesita mucha autonomía, ¿sí? Falta un poco de apoyo en ese sentido. Entonces, sabemos que depende de exposición, sobre todo, y de determinación de la persona, ¿no? Que la persona quiera. Porque tampoco es que sea una obligación. Depende de lo que queramos con eso. Entonces, esta manera de entender la pronunciación nos abre un par de reflexiones o de dicotomías sobre cómo aprendemos y qué se espera que hagamos con eso y cómo pronunciemos. Les muestro aquí como un poco un círculo o cuadrado vicioso, de hecho, de lo que pasa con estas situaciones. ¿Puedes leer la primera, por favor? Tú. ¿Yo? Cualquiera de los dos. La enseñanza se ha centrado en enseñar a pronunciar segmentos en vez de acentuar suprasegmentos. Sonidos. Hablamos de la palabra sonidos. Yo tengo una clase en alemán de hacer las plosivas. Entonces, P, T, K. Tengo una clase en francés de aprender a hacer las vocales con labios redondeados. Tengo una clase en portugués de hacer fricativas palatales que en español no tengo. Ch, g, g. ¿Sí? Esa es la clase. Aprendo segmentos. ¿Y ayudan? Por supuesto que ayudan, porque no existen en mi lengua materna. Pero los suprasegmentales como, eso te llega después, cuando viajes. ¿Sí? Eso viene solito, eso viene solito. Se podría ayudar. ¿Qué pasa también con este aspecto? ¿Tú, por favor? Sí. Partimos de una base escrita condicionada y limitada por la ortografía, para desenvolvernos libremente en un medio digital. Entonces, ¿qué nos abre esto? La idea de que nosotros queremos aprender a pronunciar libremente una lengua, aprendiendo a leerla en voz alta. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi texto y hoy estamos haciendo énfasis en el this and that de inglés. Y yo estoy con la mente plenamente puesta ahí y lo pronuncio súper bien, porque leí. Y salgo a la vida real y lo quiero usar espontáneamente y nunca sucedió. Estamos aprendiendo a leer la pronunciación, no a pronunciar. ¿Es claro la diferencia? Y es lo normal, porque tenemos una base escrita. El niño cuando aprende a hablar no ve nada, ni siquiera sabe leer y lo pronuncia todo perfectamente. Obviamente la neuroplasticidad de personas adultas no es la misma que un niño, pero sí es posible aprender bajo las mismas condiciones. Pero si seguimos pensando que somos más visuales que auditivos, eso nos puede perjudicar. Hay diferentes inteligencias, hay personas que son más visuales, pero la pronunciación es una habilidad auditiva, básicamente, ¿sí? Y la aprendemos con un texto escrito. ¿Es claro? Sigamos. Tú ya me ayudaste a leer. ¿Tú, por favor? Sí. Es difícil mostrarles, no sé cómo es. Voy a decir algo de la ropa. Aprendemos a leer sonidos o fonemas dentro de un contexto de clase que no nos prepara para un uso espontáneo. ¿Sí? Lo mismo que les estaba diciendo. Yo quiero poder pronunciar libremente así, pero me siento segura cuando leo cada palabra. Y lo peor es que cuando yo leo cada palabra, yo estoy tan concentrada en la pronunciación que no tengo ni idea de qué leí. Y luego preguntan qué decía el texto. No tengo ni idea. Yo estaba concentrada en articular y en decirlo bien. Entonces, ni siquiera leer en voz alta tengo comprensión de lo que estoy leyendo. Mucho menos voy a poder usarlo libremente. Bien. ¿Y tú, por favor? Tú. Sí. Sí. Con suerte logramos articular bien, pero seguimos cantando según nuestra lengua materna. Entonces, aprendí todos los sonidos, todos los segmentos. Y yo estoy pronunciando, puedo hacer mi TH totalmente bien, puedo hacer el schwa, todos los sonidos que corresponden al inglés, los puedo hacer muy bien, pero mi entonación sigue siendo la de español, porque a mí nadie me dijo que tocaba aprender a cantar en esa lengua, ¿sí? Es lo más lógico, ¿sí? Y eso les pasa a muchas otras personas que tienen los segmentos perfectos y de alguna manera nunca suenan del todo nativos, ¿sí? Porque está esa parte que estamos calcando una estructura. Estamos cambiando notas en la misma partitura. No sé si me hago entender. ¿Sí? Y no es lo mismo. Entonces, quiero darles como una idea general de, digamos, de mi línea de investigación, por qué me resulta interesante y por qué puede ser importante para la manera como aprendemos lenguas extranjeras, como aspectos puntuales más allá de la percepción.
Entonces, la pronunciación entendida ampliamente es importante porque, primero, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí. Las áreas de menor puntuaje en pruebas lingüísticas con la producción oral y la comprensión auditiva. Todo esto está basado tanto en estudios, la bibliografía se las muestro al final de la presentación, está basado en estudios de diferentes lenguas y en, bueno, son diferentes artículos de muchos profesores que he venido leyendo a lo largo del tiempo. Entonces, estadísticamente, los puntajes más bajos son en producción oral y comprensión auditiva. Por eso es importante la pronunciación, por esta parte. 2. Tú, por favor. ¿Yo? Sí, no sé. Normalmente es un poco, pides una persona y alguien resulta. La mejora de la comprensión auditiva está directamente relacionada con las expectativas escritas de nuestra lengua materna. ¿Les ha pasado que ustedes quieren decir algo y ustedes lo pronuncian con todo el conocimiento que ustedes tienen y la persona de alguna manera no les entiende y luego repite exactamente lo que ustedes dijeron? ¿Sí? Entonces, en español, para estudiantes de español, la confusión entre B y V es muy fuerte, porque nosotros aprendemos a exagerarla aunque nuestra lengua no existe. Entonces yo aprendo para que mis estudiantes identifiquen la ortografía. Yo digo vivo, y es lo más antinatural del mundo. Yo nunca diría vivo en Venezuela, pero quiero que lo aprendan a identificar. Entonces un día yo digo vivo, y me dicen, ¿qué es eso? Y yo, vivo. Y les digo, vivo. Ah, vivo. Pero es lógico, porque basan la expectativa en las reglas escritas de su lengua materna. ¿Sí? Es totalmente entendible. Pero ¿qué pasa? Si yo no aprendo a entender cómo funciona, yo voy a seguir teniendo expectativas de comprensión desde mi lengua materna. Y no va a funcionar. Tercero. ¿Tú, por favor? Sí, tú. Los hablantes nativos respondemos con más empatía al acento que a la buena pronunciación de nuestra lengua. Eso es lo miré en unos como semanarios de psicología que me pareció muy interesante. Decían, hablantes nativos en contextos, por ejemplo, de alguien, en contextos turísticos, llegaban a comprar un tiquete o una entrada para algo y la persona, hacían el experimento de que la persona pronunciara todos los segmentos correctos, digamos, correctos no, bueno, más nativizados, y que la persona hablara con un poco más de acentos interferentes, pero según la melodía. Y normalmente cuando la persona pronunciaba con segmentos correctos, la persona nativa le cambiaba el acento a inglés. Y al contrario, cuando los segmentos no eran perfectos, pero la melodía era nativa, la persona le seguía hablando en español. Entonces, la correlación no es que el segmento se pronuncie correctamente, sino que hay cercanía emocional en la medida de que compartimos la misma canción. ¿Sí? Es muy diferente. Yo lo digo con mi experiencia en alemán, muchas veces que yo, bueno, mi área es la fonética, me encanta la fonética, y yo aprendí a pronunciar alemán muy bien antes de hablar alemán, realmente. Entonces yo podía decir muchas cosas, empezaba a hablar y me empezaban a responder cosas que yo nunca había podido responder. Y yo quedaba como, no sabía cómo decirlo, ¿sí? Si hubieran escuchado una melodía, una canción que no era tan de alemán, me habrían cambiado inmediatamente a inglés. Es crear esta idea de empatía, es inconsciente. No es que yo diga, uy, hablas mal, te respondo en inglés. No, es totalmente inconsciente. Es una cercanía cultural de la que no nos damos cuenta. ¿Bien? Y 4... ¿Quién no le he pedido? Tú, por favor. El saco gris. Yo. El objetivo de la enseñanza es la inteligibilidad. Es una palabra difícil, no te preocupes. Inteligibilidad, es decir, crear el menor esfuerzo para la interacción. Nosotros pensamos que cuando una persona aprende una lengua es para hablarla perfectamente. Nadie habla una lengua perfectamente, los nativos tampoco. Lo que queremos es lograr que la persona se dé a entender y que yo entienda lo que me digan con el menor esfuerzo posible. Cuando hay un acento muy fuerte, sea de segmentos o de melodía, yo creo esfuerzo en mi interlocutor, porque no estoy acostumbrada a esa música. Y lo que yo quiero es evitarle ese esfuerzo. ¿Sí me hago entender? Ese es el objetivo. Un hablante en niveles avanzados no es el que maneje las reglas perfectamente, es el que logra desenvolverse en mayor número de contextos y con mayor número de acentos.
Esto es muy importante. Ese es el objetivo de hablar una lengua. Inteligibilidad. Me voy a entender y para ti no es un esfuerzo escucharme. ¿Sí se dan cuenta cómo va cambiando a nivel que uno va aprendiendo una lengua? Esa es la idea. 5. Sigamos. Tú, por favor. Sí, súper amarillo. ¿Yo? Ah, los dos están de amarillo, no me di cuenta. Tú, por favor. Tú aquí. Yo, ¿no? 5. La número 5. Sí. La queja más frecuente entre hablantes con nivel C es que siempre van a sonar como extranjeros y que en parte por esto no están realmente integrados o ubicados. Esto tiene que ver con la parte de identidad que vimos en un momento. La parte de voluntad es un aspecto muy diferente porque la lengua es un asunto político. ¿Cuál es la diferencia de una persona hispanohablante que se va a vivir a Alemania, que quiere encontrar un trabajo, a una persona de Inglaterra, de Alemania, que se viene a vivir aquí porque compra una casa? ¿Sí? Son situaciones políticas muy diferentes. El hispanohablante quiere integrarse al sistema laboral, quiere encontrar un buen trabajo. La persona en otras condiciones no le interesa tanto que el acento sea comprendido, porque ya tiene como una fuente económica. Es muy diferente el interés. Es mucho más factible que una persona hispanohablante trabaje para pulir su acento de alemán que un inglés trabaje para pulir su acento de español si solamente quiere vivir acá. Si quiere trabajar es muy diferente. ¿Sí? Entonces, los dialectos, la pronunciación es un aspecto político y económico. Entonces, ¿es posible mejorar, aprender o perder el acento? ¿Qué opinan? ¿Sí es posible? La pregunta realmente no es si es posible. La pregunta es necesario? ¿Es relevante? ¿Vale la pena? ¿Por qué querría uno hacerlo? ¿Cuál es la motivación para darse el trabajo de mejorar el acento? Y frente a eso hay 3 aspectos que me parecen muy importantes. 1. Mejorar el acento implica entender la boca en algún momento como algo así. Cuando yo tengo que aprender a pronunciar sonidos que no hacen parte del itinerario de mi lengua, es como si yo tuviera dientes, lengua, paladar y las vocales suceden en algún momento acá. Es una conciencia anatómica muy diferente. Aquí en esta parte del cuerpo hay muchísimos músculos. Cada lengua ejercita algunos de acuerdo al itinerario de sonidos que tiene. Cuando yo tengo que aprender otra lengua, tengo que empezar a hacer ejercicio con mi boca de manera muy diferente a la que estoy acostumbrada. Y eso no es fácil. Pero tampoco es fácil aprender a jugar un deporte. Y de alguna manera las personas tienen más disposición para aprender un deporte que para aprender pronunciación. ¿Sí? Son músculos. ¿Se pueden entrenar? Totalmente. Todos se pueden entrenar. Hasta para los muchos hablantes que dicen que la R es imposible, no. Hay R's frontales en otras lenguas y también son aprendibles. Pero hay que tener la disposición de explorar como musculatoriamente qué pasa en esta parte. Muy limitado en comparación del tamaño de un músculo. Aquí hay muchísimos más pequeños y hay que desarrollar esa sensibilidad. Este es el primer punto, pero si uno entiende de alguna manera cómo sucede, es posible ejercitarlo, necesita dedicación. Hay una parte que tiene que ver con el hecho de vivir en el extranjero y tener esa percepción, y decimos, sí, se puede tener el acento, si la persona tiene un oído musical. ¿Qué piensan ustedes de eso? No siempre. Por eso, el ejemplo que les dije de irse a Ciudad de México, yo puedo que no tenga un oído musical, puede que ni siquiera sepa leer partituras, pero es algo más fuerte que yo, empieza a llegar. Si me llega inconscientemente, ¿qué pasará si yo me pongo conscientemente a intentar aprenderlo? ¿Sí? En este caso. Y esta es la parte que a mí me parece más importante y a la que, más allá del uso de los músculos, a la que más feo le hacen los estudiantes. Y es a perder la vergüenza. Porque sentimos que en el momento en que vamos a intentar hacer esto, vamos a perder la vergüenza. Curioso, porque estoy en un aula con muchas personas que tampoco hablan la lengua, pero de alguna manera me da vergüenza. Al profesor que me lo quiere enseñar, pero yo digo, no, porque me siento muy raro haciendo esos sonidos que yo nunca he hecho. ¿Y tu compañero lo puede hacer? No, tampoco. Pero yo no quiero. Entonces, es de estos aspectos, que los 3 son importantes, el tercero de la vergüenza es el más fuerte.
porque no quiero hacerlo. Y si lo empiezo a hacer, me lo tomo de cachondeo. Ay, no, sí, y no lo tomo en serio. Entonces, esta es la parte más importante. Esta parte me parece muy bonita y es la idea exacta. Los acentos, recuerdan lo que hablamos de la concepción estética. Un acento es algo que a mí me puede parecer lindo y alguien puede decir, no, a mí el acento de francés me parece exacto, la lengua del amor, súper romántico, o el español de Sevilla me resulta mejor en tal sentido. Son cuestiones estéticas, aprendidas y personales, pero el acento a uno le puede gustar de alguna manera y es mi identidad. ¿Hasta qué punto puedo darme a entender y crear inteligibilidad sin que esto sea un obstáculo? Esto me parece muy importante. ¿Cómo vamos a aprenderlo? Es una aproximación muy cortita. ¿Conocen este dicho? De el buen juez por su casa empieza, ¿no? Es un dicho que dice como, para empezar a mirar algo, primero miro cómo está donde yo estoy. Entonces, si quiero empezar a mirar cómo aprendo la pronunciación o la acentuación o el acento, perdón, de otra lengua, pues miremos cómo funciona en español, antes de ponerme a percibir cómo son los sonidos diferentes de otra lengua. Y para eso quiero preguntarles, ¿cómo caracterizas y remedas otros acentos de español? Y quiero mostrarles una caricatura que me parece muy interesante, no sé si lo conocen. Se llama Itchy Feet, ¿lo han visto? Y es un chico que se dedica a hacer caricaturas solo basadas en impresiones lingüísticas. Es muy interesante, muy interesante. Entonces, tómense por favor un par de minutos para mirar la caricatura, que es maravillosa, y después, entre ustedes, compañeros que están interesados en la lingüística de alguna manera, intenten caracterizar y remediar acentos. ¿Cómo son los acentos de otros países, otras regiones? Intenten remediarlos intuitivamente. ¿Cómo es que suenan? ¿A qué suenan? 5 minutos. Por cierto, Clara, ¿qué significa remedar? Remedar, imitar, ¿no? Imitar. Ah, aquí no. Aquí no, ¿no? Aquí no lo usamos, no. Pero bueno, a ver, sí, cuenta. imitar. Hablando de la caricatura, ¿no? Donde nos muestran cómo alguien está viendo la televisión española y después su amigo le pregunta qué dicen entonces estas personas hispanohablantes en la calle. Esa es una situación que vivo a diario con mis compañeros. En mi grupo aquí en el máster hay una mayoría de gente española y cuando me oyen hablar y tratan de imitarme, de remedarme, a mí me da risa porque yo sé que no sueno así, siempre les sale algo mexicano o algo venezolano, porque es tal vez parte de lo que han visto en las telenovelas, en la televisión, y mi variante, mi variedad colombiana y específicamente caleña no es tan común para ellos y no les sale de tirón o de primera vez, digámoslo así. Entonces me siento muy identificado con esa situación, ¿no? Yo igual cuando trato de imitarlos, yo digo, bueno, un español que habla así, no sé qué, pero así tampoco suenan, ellos se ríen y me dicen, no, aquí en Andalucía hablamos de una manera diferente, así no es, mira, esta palabra, esta es la otra. Y es una situación entonces de día a día mientras tú estás tratando de adaptarte y de hacer parte de una nueva comunidad lingüística. ¿Y se te va pegando algo de andaluz? Claro que sí, se va pegando eso sobre todo las fórmulas de tratamiento, ¿no? Cómo te tratan y mi arma y este tipo de cosas que te hacen sentir bien, te hacen sentir parte de aquí y se te pegan al fin y al cabo. O los verbos, si ya no usas remedar, ya buscas la palabra, ¿no? Exacta dices en la cafetería, en vez de me regalas una cerveza, dices me pones, ¿no? Cosas de este tipo que como profesor de español te ayudan a enriquecer tus clases, ¿no? Y a decirle a los alumnos, mira, ¿sabes? Tú también puedes llegar a este nivel, conocer la cultura hispanohablante es así, ¿no? Es decir, mira, te sientas a hablar con gente de diferentes países y puedes desarrollar una charla y entenderle y aprender de él o de ella y en eso está el nivel avanzado, ¿no? El nivel C del que estaban hablando ahora, dejar que el alumno sea capaz de desarrollarse
en diferentes contextos, con diferentes personas, de diferentes países, de diferentes clases sociales, etcétera, etcétera. Y en Colombia, que hay también tanta diversidad de dialectos y de acentos distintos, ¿cuál es el dialecto que se remeda más, que se imita y en qué sentido? Yo creo que el dialecto que más es el dialecto paisa, el departamento de Antioquia, de Medellín. La gente se ríe de ellos, imagino. No, la gente se identifica a los colombianos con eso, porque es el que más sale en las novelas, el que más sale en muchos escritores, Medellín es una ciudad, una urbe muy desarrollada, una capital cultural muy importante. El resto del del país, una gente muy trabajadora, de personajes en la vida política, en la vida cultural, que ha logrado proyectarse. Entonces yo diría que es uno de los dialectos que más se ha vendido de Colombia. ¿Y cuál es el que más se critica, que más se remeda así negativamente para reírse? Podría ser el del sur, el de Pasto, el de Nariño. ¿Y por qué? ¿Qué características tiene para que Nariño y Pasto en realidad está asociado mucho con la interferencia de las lenguas indígenas y el español colombiano, entonces... ¿Hay cuestiones racistas quizás por un lado? Sí, de alguna u otra forma, gente que no conoce a fondo por qué allí hablan así y se burlan. Tienes que aclarar que remedar es imitar, que nosotros no conocemos esa palabra, pero bueno. Me acaban de escuchar. Pregunta a ver si lo sabe. ¿Qué significa la palabra remedar? Imitar. Sí, acabo de caer en cuenta que quizás era muy regional. Bueno, sí, imitar, remedar. ¿En qué acentos pensamos como acentos particularmente fuertes o que logramos identificar muy fácil? Argentino. ¿Sí? Mexicano. ¿Otro? Gallego. Bien. ¿Otro? Catalán. Sí, catalán se escucha mucho. Ajá. ¿Otro? ¿Sí? Entonces, de alguna manera podemos hasta intentar hacerlo. Yo digo, voy a tratar de hablar un poco chileno y lo hago por cuestión de una frase y después mi cerebro ya no da más, como ya, así suena, ¿sí? Pero es posible entenderlo. Si yo me diera la tarea de repetirlo y remedarlo, hasta podría cogerle el tiro y lo empiezo a hablar, ¿sí? Pero no es en realidad el que yo manejo, ¿sí? Hay muchos de este estilo, en este caso. Entonces, para esto, ya que miramos un poco cómo suena el español, es importante mirar cómo caracteriza un extranjero el español. ¿Qué dice el español? ¿Qué dice un extranjero sobre cómo suena el español? ¿Qué recuerdan haber escuchado? Dime. Muy bien. ¿Algo más? Como dices con mucho qué. Con mucho qué. Ok, bien. ¿Algo más? ¿Más fuerte? ¿Es que? Ajá. ¿Algo más? ¿Cómo más les suena? Depende de quién lo oiga, porque es curioso que a los alemanes en español les suene como y tú dices, pero si a mí me suena en alemán no es así. ¿Cómo sonamos? Pues dilo tú. Bueno, a mí me suena muy como si habláis muy rápido. Muy rápido, esa es una idea, que se habla muy rápido. Yo tengo que contar una experiencia porque es curioso lo que ha dicho ella. Yo conocí a una polaca, ¿vale? Que me dijo que el español sonaba, voy a hacer lo que hizo ella, así. De verdad. Como un pavo. Sí. Ok, muy bien. Rápido, el deseo. ¿Algo más? Esta idea es muy interesante. Aquí les voy a poner un contraste de lo que como se asume que suena el español y un poco con contraste de lo que es realmente. Es un realmente objetivo desde la lingüística, pero cada uno tiene sus razones. Entre ellos tenemos, el español se habla rapidísimo. Eso es lo que yo escucho más. Vamos a hacer un ejemplo. A diferencia de unas lenguas como alemán, el español tiene una estructura en que pide consonante vocal, normalmente unidas. Una palabra termina en consonante, sigue una vocal, todo se une, ¿sí? Yo puedo decir, Luisa está en España, todo está unido. Esto no sucede en todas las lenguas. ¿Quiere decir que tiene que pronunciarse rapidísimo?
No, Luis está en España. Todo está unido. Y lo dije muy despacio. Y puedo decir, Luis está en España. En ningún momento la velocidad cambió, pero no la sinalefa, no la unión. Español es una lengua, en este caso, que tiene, lo deben conocer por lingüística, un glottal stop. Cada vez que una palabra empieza con vocal. El alemán. ¿Qué dije? Perdón. Dijiste el español. Español, perdón, el alemán, gracias. Entonces digo, es am ufa, con un glottal stop. Para lo que alguien diría en alemán, ahí está ufa, así aprendemos a pronunciar alemán, porque nosotros estamos acostumbrados a unir, ahí está ufa, y una persona dice, ¿qué palabra es esa? Es am ufa. Aprendemos a decir, un show, no sé si lo conocen, muy típico de alemán, es Tatort. No sé si han escuchado. Y todos se escribe Tatort. Nuestra lógica es Tatort. Está unido. Es una palabra. Alemán tiene divisiones dentro de palabras unidas. Para nosotros es como, ¿what? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Y yo diría normalmente Tatort, Tatort, Tatort. ¿Sí? No es velocidad, es una sinalefa. Y esto es muy diferente. Muy diferente. ¿Qué sucede? ¿Habéis entendido lo de glottal stop? Es la oclusiva glotal, ¿vale? Eso lo tenéis en el examen del lunes. Miren, tienen ayuda por el examen y todo, tienen ayuda. No, es la de ¿vale? Otra que tiene que ver con lo que ustedes comentaron, lo he escuchado en estas palabras. El español suena como una metralleta. Pa, 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 pa. En esta manera. Y yo voy a decir una palabra en español, en alemán que me gusta mucho, que es jein, sí y no, al mismo tiempo, ¿sí? Jein. El español, a diferencia de otras lenguas, tiene una duración casi idéntica o con muy poca diferencia entre cada sílaba que pronuncie. Tenga 2, 3 o 4 letras, que es como lo máximo para el español. Miren una palabra como, ¿a ti te gusta la literatura rusa? ¿Todos repítanlo, por favor? Más rápido. ¿A ti te gusta la literatura rusa? Suena como una metralleta. ¿Sí? Miremos esta frase, miremos esta frase en inglés. Do you like Russian literature? Las sílabas duran diferente. Cada sílaba tiene una duración distinta. ¿Sí? Esto hace un cambio. Y el español, si tengo sílabas de la misma característica, sí suena así. Pero estamos acostumbrados, nuestras sílabas todas tienen la misma duración. ¿Sí? No todas las lenguas son así. Una palabra cualquiera de italiano se dan cuenta en italiano, las sílabas tienen duración diferente. ¿Sí? Y esto da unas características muy diferentes, que interpretamos como cantadito, pero no necesariamente. ¿Sí es claro más o menos? Bien. Otro, del español solo se escuchan las vocales, y tiene que ver con el que. ¿Sí? Cada lengua es un inventario predominante de diferentes elementos, sean consonantes, sean vocales, sea un grupo particular de consonantes o de vocales. La vocal predominante del español es la E, efectivamente. ¿Sí? Miremos algo que me encanta mucho de Andalucía, es el pescadito frito. ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo dejar las consonantes, no digo pescadito, o ella que está acá atrás. Y se entiende, ella que está acá atrás. Y la persona acostumbrada a sus consonantes fijas en el inventario en que es importante, no las ve. ¿Sí? Se necesitan. Para el español es mucho más importante la vocal que la consonante. Miremos portugués de Portugal. Yo tengo una palabra como cais de sodré, les estoy leyendo en español. Y ellos lo pronuncian totalmente sin consonantes, al menos en Lisboa. Cais sodré. No tiene vocales, no tiene ni una vocal, ni una vocal. ¿Sí? Una lengua como el polaco, yo digo, no sé, no hablo polaco, solamente 3 frases, no para nada. Lo que se escucha es consonantes predominantes. El español, a mí que me dejen la vocal y me entienden. Es muy diferente, eso es lo importante para el español. El español se habla con la boca abierta todo el tiempo. ¿Sí? Sí, tiene que hablar así. ¿Por qué? Si nuestra prioridad son las vocales, pues al menos pronunciarlas bien, ¿no? Tenemos 5 vocales extremas, A, E, I, O, U, entonces al menos que sean claras. ¿Sí? Sí se habla con la boca abierta. Miremos qué pasa con los órganos y puntos articulatorios predominantes del español, a diferencia de francés.
Praxis es una lengua muy labial redondeada, al punto que hay estudios que dicen que las personas que hablan francés como lengua materna tienen más posibilidad de desarrollar más arrugas en esta parte, porque usan estos órganos articulatorios más que nosotros. Tendencia, no quiere decir que todos se arrugan, pero sí me hago entender, es otro punto de articulación, es muy diferente. Nosotros no tenemos boca, podemos mostrar un lugar, pero no estamos acostumbrados a hacer articulación con esta parte de la boca. Son cada lengua y sus puntos articulatorios. ¿Qué es muy importante? Todo esto que les estoy mostrando sucede en la cadena hablada, no en los segmentos. Y todo es posible verlo en la medida que todo es un continuo. ¿Sí? Si yo me pongo a practicar, ok, todo, sí, sé cómo se escribe, todo, aproximante, pero nunca está sola, todo de día. Todo es una cadena, suceden en cadenas. Y para terminar, quiero mostrarles una frase que me parece muy linda, que encontré. ¿Me puedes ayudar a leerla, por favor? ¿Y la puedes decir en español, por favor? Sí, ¿en qué lengua te suena más bonito el mundo? ¿Sí? Es una publicidad que hizo Lufthansa. Miren, Lufthansa. No, Lufthansa. Que me parece muy bonita, porque exacto, hay una parte estética que es muy interesante, sea para la persona que aprende como lingüista o que aprende una lengua extranjera, ¿sí? ¿En qué lengua les resulta que el mundo suena más bonito? Quieren tener ese acento sin perder su identidad en su lengua materna. No es obligatorio, pero el acento es un aspecto muy invisible de este aprendizaje, del aprendizaje de cualquier lengua, de cómo hablo mi lengua materna, y que normalmente no pensamos mucho en eso. Y es importante que un poco los métodos de enseñanza de lenguas se adapten un poco a eso, porque no podemos seguir queriendo mejorar nuestro canal auditivo y oral a través de letras. ¿Sí? Muchas gracias.